Buenas, ¿cómo están? Yo soy un cervecero casero y vengo a traerles un problema. Nos quedamos sin levadura para el batch que queríamos hacer. Vamos a suponer lo siguiente. Compramos un sobrecito de levadura y necesitábamos dos. Necesitábamos 22 gramos de levadura para el batch que queríamos hacer, pero solamente conseguimos uno porque el estilo de levadura que nosotros buscamos no había en el mercado, nos quedamos sin, o simplemente no teníamos más dinero para comprar. ¿Qué podemos hacer? Existe un mecanismo, una herramienta que se llama starter. ¿Sabemos lo que es el starter? El starter es un método que podemos utilizar para propagar la levadura que ya tenemos en stock. Esto implica que utilizando el mismo sobre que nosotros tenemos, utilizando una pequeña porción de esta levadura que ya tenemos en sobre, la podemos propagar y llegar a los niveles de células de levadura o pitch rate que nosotros necesitamos para este batch que estamos por realizar. Supongamos que queremos hacer 50 litros de cerveza y tenemos un sobre de solamente 11 gramos. Por supuesto que nuestro proveedor nos está indicando que necesitamos entre 0,5 y 0,75 gramos aproximadamente por litro para poder fermentar esos 50 litros de mosto que tenemos en este momento. Pero nosotros no llegamos a tal. ¿Qué podemos hacer? Un starter. Un starter, para realizar un starter necesitamos un Erlenmeyer, un buzo, que es esta pildorita que tiene dos polos, es un imán recubierto por teflón, el que nos va a ayudar a utilizar nuestro agitador magnético en el cual nosotros vamos a propagar la levadura. Normalmente para contar levaduras a nivel cervecero un poquito más pro, un poquito más elevado, lo que se hace es utilizar un microscopio que puede valer entre 500 y 600 dólares. La mayoría de los cerveceros caseros como yo y como ustedes no lo poseen, donde se hace el conteo de levaduras y viabilidad. La viabilidad de un conteo de levaduras se hace a partir de un microscopio, una cámara de Neubauer y azul de metileno. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. La cámara de Neubauer nos va a mostrar aproximadamente algo similar. Tenemos una cuadrícula microscópica que nos va a indicar las células de levadura que tenemos acá. Cuando nosotros utilizamos el azul de metileno, que es una tinta azul, lo que hacen las células de levadura es absorber esa tinta y las que están vivas la van a repeler y lo van a sacar de dentro de su cuerpo, dejando a las que están muertas una tonalidad azul. Entonces eso nos va a indicar la viabilidad que tenemos de células. A su vez podemos hacer el conteo de las mismas y establecer más o menos la cantidad, más o menos no, por una fórmula, la cantidad de levaduras que tenemos para hacer para nuestro pitch rate o nuestro rango de levaduras a utilizar para el batch que tenemos. Cuando nosotros no poseemos esa situación, lo que podemos hacer es estimar cuánta levadura podemos hacer. La levadura tiene una propagación aproximadamente del doble de su cantidad en unos 90 minutos. O sea, si nosotros tenemos 10 levaduras, en una hora vamos a tener 20. Y como este número es exponencial, nosotros en 12 horas deberíamos poder tener 10 veces la cantidad de levadura que nosotros pusimos en el starter y la propagamos. Para propagar levadura en un starter, nosotros vamos a utilizar solamente el 10% de la capacidad de nuestro sobre. Es decir, que vamos a utilizar solamente un gramo en un Erlenmeyer como este, donde le vamos a poner un mosto de unos 1030, 1040 de densidad, con el cual vamos a propagar nuestra levadura. Por supuesto que utilizando nutrientes nos va a ayudar a la propagación, pero el factor fundamental y determinante es la oxigenación del líquido. Para eso, cuando nosotros arrancamos un Erlenmeyer, colocamos el buzo y lo iniciamos, vamos a obtener un vórtice. Este vórtice que se genera por la agitación del buzo y el Erlenmeyer va a ir incorporando oxígeno. Durante el tiempo que estemos incorporando oxígeno y agitando nuestra levadura, vamos a empezar a realizar la propagación de la misma. En 12 horas aproximadamente nosotros tenemos casi 10 veces la cantidad de
necesidad de realizar la gemación. La gemación es la multiplicación de la célula de levadura, que ronda entre 2 a 6 gemaciones por cada célula. Esto implica que si nosotros tomamos solamente la multiplicación de 2 por cada célula, vamos a tener un crecimiento exponencial. Esto nos sirve a nosotros para poder ir propagando y llegar a los niveles que nosotros necesitamos. Entonces, en 12 horas deberíamos obtener 10 veces su cantidad. Porque utilizamos solamente el 10% sobre ese sencillo. Vamos a utilizar una energía. Cuando tenemos 100 personas, estas 100 personas les vamos a dar 100 kilos de arroz. Vamos a estar repartiendo esos 100 kilos en 100 personas. Y 100 personas van a tener 1 kilo de arroz cada uno. Esto va a servir solamente para que estas personas sobrevivan y subsistan con 1 kilo de arroz cada uno. En cambio, si nosotros sacamos solamente 10 personas y le damos estos 10 kilos de arroz, vamos a tener gente que va a tener una abundancia de recursos, una abundancia de alimento, y esto va a hacer que empuje una proliferación y un crecimiento exponencial de estas personas. Porque no se van a estar preocupando por sobrevivir, sino que se van a estar ocupando por progresar. ¿Por qué? Porque tienen abundancia de alimento. Recuerden que la cantidad de levadura que nosotros tengamos, la cantidad de células de levadura, van a crecer y van a ser prolíferas y procrearse exponencialmente de acuerdo a la cantidad de alimento que nosotros les damos. Entonces, si nosotros utilizamos un sobre con los 11 gramos y le ponemos esta misma cantidad de mosto, solamente vamos a estar multiplicando la cantidad. En cambio, si utilizamos solamente el 10%, vamos a crear una proliferación y una multiplicación exponencial al tener una abundancia de recursos y alimentos. Por supuesto que para esta situación nosotros tenemos que tener un ambiente propicio. El mosto tiene que ser de buena calidad. Recuerden que si nosotros tomamos el mosto de una maceración, lo podemos congelar y lo podemos guardar. Para la densidad que nosotros necesitamos para hacer esta proliferación, puede rondar entre 1030 y 1040. Esto nos va a ayudar a nosotros, primero, a hidratar la levadura y acomodarse a una densidad apropiada para después no tener una diferencia de densidades con el mosto a fermentar. Cuando nosotros tenemos un sobrecito que viene de fábrica, está considerada la capacidad o la posibilidad de que muera cierto porcentaje de la levadura que tenemos presente. Nosotros tenemos que entender de que los sobres no necesariamente tienen una buena manipulación. Después de que salen de fábrica pasan al distribuidor y del mayorista, y después pasan a un distribuidor que llega a nuestras manos. Hasta esta instancia pueden no llegar a tener el manejo o el control o el cuidado necesario, por ende la tasa de mortandad aumenta muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de un starter? Bueno, un starter, si nosotros no lo sanitizamos o no lo higienizamos como corresponde, podemos estar propagando situaciones o agentes, tanto sea bacteriales o de otros hongos o levaduras salvajes, que por supuesto al nosotros ponerlas en un starter las vamos a estar proliferando y después van a estar siendo inoculadas en nuestro mosto. Quiere decir que existe la posibilidad de que la falta de higiene o la falta de sanitización o esterilización vaya transferida o vaya a ser trasladada a nuestro mosto a fermentar. Es importante entender la diferencia entre esterilización y sanitización. Una esterilización habla de no tener absolutamente ningún agente vivo dentro de nuestro ambiente, y una sanitización habla de reducir la carga bacterial o de levaduras salvajes a lo mínimo posible para que nuestra levadura, cuando ingrese en nuestro medio, pueda copar ella el lugar y no otros agentes externos, como por ejemplo alguna levadura salvaje o algún pediococcus o algún otro bacteria que puede llegar a colonizar nuestro medio. ¿Cómo se puede sanitizar un mosto? Simple. Con un hervor de unos 20 minutos, colocamos dentro el mosto, lo hacemos hervir y con un pequeño capuchón de papel de aluminio podemos hervirlo durante 20 minutos y lograr una sanitización del mosto y del medio al que vamos a inocular. Ahora, en cambio, si queremos esterilizar el medio, para un cervecero casero es casi imposible. ¿Por qué? Porque para esterilizar esto, nosotros necesitamos exponerlo a una temperatura mayor por un tiempo más prolongado. A unos 180 grados en el horno casero de su casa, podemos llegar a esterilizar el medio. Pero sucede que después, cuando lo vamos a utilizar, el medio ambiente donde nosotros estamos haciendo los procesos no necesariamente va a estar estéril.
Para esto en los laboratorios se utiliza una suerte de quemador que va a enviar azúcar. Una suerte de quemador que va a enviar aire caliente, que va a repeler cualquier tipo de microorganismo que pueda llegar a entrar dentro de nuestro Erlenmeyer. Pero es casi imposible lograr un nivel de esterilización adecuado. Por esto nosotros los cerveceros caseros nos inclinamos solamente a la sanitización. El hervido, la utilización del alcohol 70-30 es más que suficiente para que nosotros podamos inocular en nuestro mosto un pitch rate adecuado sin tener ninguna contaminación indeseada en nuestro mosto. Las herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer un starter son simples. Un Erlenmeyer, un pequeño buzo o píldora que la pueden comprar en cualquier lado, la pueden comprar por Mercado Libre o por AliExpress. Y lo otro es simplemente un pequeño ventilador que refrigera la fuente de las computadoras. Tan simple como eso, pegarle un imán de neodimio. El imán de neodimio se caracteriza por tener una capacidad de atracción mucho más intensa que cualquier otro tipo de imán. Y es lo que nos va a permitir a nosotros hacer girar la píldora dentro del Erlenmeyer. Este vórtice va a estar incorporando oxígeno durante todo el periodo que nosotros estemos propagando la levadura. Es importante la temperatura a la que estamos haciendo este starter, que tiene que ser una temperatura de fermentación o un poquito más alta. Unos 25 grados sería óptimo, unos 22 grados sería óptimo. Y durante 12 horas nosotros podríamos estar llegando a la cantidad aproximada, estimada de levaduras que queremos inocular. Ahora, ¿cómo hacemos para poder seguir propagando esta levadura? Vamos a poner en otro recipiente nuestra levadura agitada, dejando solamente el 10% de ese líquido y volviendo a incorporar otra vez un mosto con una densidad similar. Tengamos en cuenta que la levadura, cuando está tirada dentro de un mosto, que nosotros arrancamos en un 1060, 1050 más o menos, vamos a tener una diferencia de densidades. El hecho de hacer un starter nos facilita y nos ayuda a poder contrarrestar algunas de las complicaciones que pueden matar cierto porcentaje de levadura, como por ejemplo la diferencia de presión osmótica. La diferencia de presión osmótica es la diferencia que nosotros tenemos de la densidad dentro de la célula, dentro de la pared celular. Poseemos una densidad específica y en el ambiente al que nosotros la vamos a inocular tiene otra densidad. La diferencia entre esas dos densidades se llama diferencia por presión osmótica y es la causa de muchas veces de gran mortandad de nuestro pitch rate o la tasa de inoculación que nosotros vamos a realizar. Es por esto que se hace con un mosto de 1030, 1040 para poder obtener algunos nutrientes de lo que es este mosto y asimismo prepararlas para tirarlas dentro del mosto con una mayor densidad. Esto nos ayuda a limitar ese estrés que puede llegar a surgir. Por supuesto que también tenemos que tener en cuenta la temperatura a la que hacemos la inoculación para no tener un estrés por diferencia de temperatura, para no crear un lager demasiado largo o para que en su proceso no mueran cierto porcentaje de levaduras. Recuerden que para que una fermentación sea sana, tanto para en el starter como para en su fermentador, necesitamos oxígeno y necesitamos nutrientes. Pueden adicionar Spring Ferm para poder tener los minerales necesarios para el mismo, que son el zinc, el magnesio y demás minerales que son necesarios para una nutrición y una proliferación adecuada de la levadura, pero aún sin ellos podemos llegar a hacer una multiplicación celular medianamente aceptable. Bueno, señores, espero que se haya comprendido un poco lo que era la propagación de levaduras. No me quería ir sin antes contarles de que hemos tenido una propuesta de otro cervecero casero que se convirtió en emprendedor y hoy en día tiene una empresa que vende los insumos de cerveza y nos va a estar apoyando para poder nosotros producir distintas cervezas artesanales, tanto que a ustedes les interese que hagamos o que a nosotros nos llamen la atención para poder producir. Así que los chicos de Make You Birra, les voy a dejar el logo, les voy a dejar la dirección abajo, nos van a estar dando una mano con esa situación. ¿Qué temas quedan tocar? Bueno, hagamos un recuento. Nos quedamos sin levadura. ¿Qué podemos hacer? Un starter. ¿Cómo se hace un starter? Con las herramientas que antes les mencionábamos. ¿Cuánto vamos a utilizar de levadura para realizar un starter? Solamente el 10% de ese sobrecito.
¿Qué hay que tener en cuenta? Sanitización y esterilización son dos cosas distintas. ¿A qué cantidad de levaduras vamos a llegar? En 12 horas vamos a llegar a 10 veces la cantidad de levaduras que inoculamos en el starter. Tener en cuenta que el starter no es hacer cerveza, es hacer un starter. Tenemos que trabajar con una temperatura de 25 grados, tenemos que trabajar con un mosto de 1030, 1040. Así que cualquier otra consulta, cualquier otra cuestión que tenga que ver con este videito de hoy, me lo pueden dejar abajo, voy a tratar de responderles a todos, no hay ningún tipo de problema. Denme una mano, suscríbanse, me van a ayudar a que se vea más el canal, que se vean más los videitos, que yo pueda obtener algunos beneficios de gente que nos está viendo para poder mostrarle cosas nuevas y entender que podemos crear distintas cervezas. Todo desde la perspectiva de un cervecero casero, las dificultades y las restricciones que tenemos como cerveceros en nuestras casas y que no tenemos los equipos de una cervecería grande y con mucha tecnología. Entonces, si ustedes me dan una mano, se suscriben, me ponen me gusta, me están dando una gran ayuda para poder seguir con el canal y que podamos tener más contenido y que podamos tener más gente que nos apoye, como los chicos de Medio Birra, que nos van a estar suministrando los insumos para las cervezas que quieramos hacer. Entonces, una vez por mes vamos a poder cocinar, vamos a poder hacer un seguimiento, y si a ustedes les interesa que hagamos alguna birra en especial, me la ponen abajo y la vamos a ir tomando como referencia. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video y gracias por hacer clic y vamos.